You save me in the past. That one never ends. Buenas familia, bienvenidos un día más al Rincón de Rock. Hoy os traigo una historia cuanto menos escalofriante. El secuestro de Elisabeth Fritz. Perdona si no lo digo bien, Fritz. Y para ello tenemos que empezar hablando por su padre, Joseph Fritz. La mente perturbadora de esta historia. Joseph nace el 9 de abril de 1935 en la ciudad de Amstetten, en Austria. Ya siendo muy pequeño tiene que vivir una serie de sucesos que marcarán a lo largo de su vida. Ver a su padre marchar a la guerra, su madre encarcelada, pasa un tiempo en un centro de menores y con solo 15 años empezó a aficionarse a mirar por la ventana a los vecinos cuando mantenían relaciones. En su adolescencia estudió ingeniería y con apenas 18 años se mudó a la ciudad de Linz, una ciudad industrial en la cual le sería mucho más fácil encontrar trabajo. Y es donde conoce a Rosemary, su mujer. Ella apenas tenía 16 años y rápidamente, cuando no encuentra un buen trabajo, se casan y empiezan a tener hijos. Todo parecía ir bien, un trabajo respetable, una familia, hasta que en 1967 se empieza a obsesionar con una madre joven. Empieza a perseguirla una noche a la salida del trabajo y en la oscuridad de la noche, cuando ya nadie lo veía, forzó la cerradura de su casa y la... a tan solo 1 metro de donde dormía su bebé. Esta mujer enseguida lo denunció y las autoridades rápidamente dieron con él. Lo detuvieron y estuvo 18 meses en prisión. Pocos me parece. Justo un año antes nació nuestra protagonista, su hija Elisabeth, la cuarta del matrimonio. Todos los que conocieron a Elisabeth de niña decían que era entrañable y adorable. Justo a la salida de prisión, cogió a toda su familia, sus 4 hijos y su mujer, y se mudó a su ciudad natal, Amstetten, ya que allí nadie sabía de su pasado por prisión, y poder empezar así una vida nueva con su familia. En 1977, cuando apenas tenía 11 años, Elisabeth empezó su pesadilla. Empezaron los abusos por parte de su padre con tocamientos. Y esta mente perturbadora empezó a fantasear con el fruto prohibido de su hija. Unos años de calvario en los que Elisabeth guardó silencio. Y fue justo ahí cuando empezó a tramar todo lo que iba a ocurrir después. La casa donde vivían, de varias plantas, tenía un sótano. Ni su mujer ni sus hijos jamás bajaban ahí abajo. Solo bajaba él, por temas de trabajo. Durante años fue montando en el sótano un pequeño apartamento. El verano de 1984 Elisabeth dijo hasta aquí. Se cansó de todo lo que llevaba viviendo y anunció a la familia que se iba de casa. Al padre, a Joseph, le entró el pánico, no solamente por lo que pudiese contar cuando ella se fuese, sino porque la iba a perder. Porque para él, Elisabeth era suya. Así que puso en marcha el plan que llevaba años cosechando. Un día que no había nadie en casa, le pidió a Elisabeth que le ayudara a bajar al sótano una puerta. Y una vez llegaron abajo, con un pañuelo con cloroformo, la durmió. La amordazó. Y ahí se amplió su verdadera pesadilla. Este psicópata tenía que seguir su plan adelante. Y para que no hubieran sospechas y no la buscaran, le obligó a escribir de su puño y letra una carta en la que decía que ella se había ido por su propio pie, que no quería que la buscaran y que se iba a meter en una secta. Él cogió, se fue a otro pueblo, a unos 30-40 kilómetros, para que el matasellos apareciera lejos, y mandó la carta a los padres. Así la madre no tenía sospechas y pensaba que se había ido por su propio pie. Durante 4 angustiosos años la tuvo amordazada y cada noche bajaba al sótano con la excusa de trabajar a su propia hija. Un sótano en el que durante años había hecho un apartamento, en el que se accedía a través de un pasillo estrecho y largo y una puerta de más de 300 kilos de hierro.
con una clave que solamente tenía él, por si a alguien de la familia se le ocurría bajar. Solamente una mente perturbadora llevaba años tramando este plan. Mientras tanto, la madre arriba. Y seguía durante estos años teniendo hijos también con la madre. Hasta 7 hijos llegó a tener. Lo mismo que su hija Elizabeth. En 1988 nace el primer hijo de Elizabeth, Kerstin, y justo un año después, Stefan, su segundo hijo. Dando a luz ella sola en un sótano, sin higiene, con solamente una toalla y una tijera. Ella sola, en una zona insalubre, de locos. Como el padre iba haciendo familia arriba y abajo, les instaló un televisor, un reproductor de DVD, donde podían ver películas, un radiocassette, donde escuchaban música, pero no veían la luz del sol. En 1992 nace Elisa, la tercera hija de Elizabeth, la cual tenía problemas de corazón y le era completamente imposible vivir en el sótano. Elizabeth pidió por favor que sacara a esa niña de allí. Y él tramó un nuevo plan. Cogió a la niña, volvió a obligar a Elizabeth a escribir una carta de su puño y letra y la dejó cerca de casa con una carta para los padres en la que decía que se había quedado embarazada, no podía hacerse cargo del bebé y quién mejor que sus padres para cuidar de la niña. De esta manera, la madre seguiría sin sospechar y encima con la ilusión de poder cuidar una nieta suya. No olvidéis, era una hija de su propio marido. Al año siguiente nace Mónica y vuelven a hacer exactamente lo mismo. Vuelven a dejar al bebé, una nueva nota, y la cuarta hija de Elizabeth se queda viviendo con los abuelos, justo encima de donde ella estaba viviendo, abajo en el sótano, con los 2 primeros hijos. Si todo esto te está pareciendo perturbador, espérate a ver cuando nacen los gemelos, Alexander y Michael, justo en el mismo orden de hijos, quinto y sexto, que su propia madre tuvo también 2 gemelos. Este segundo, Michael, nació tan enfermito que no duró ni 2 días con vida en el sótano. Y aquí viene algo macabro. Cuando no había nadie en casa, el psicópata Joseph coge el cuerpo pequeñito del bebé, lo mete en el horno y lo incinera. Alexander, el otro gemelo, hizo exactamente lo mismo. Una nueva nota, vuelta a dejarlo en la calle y la madre arriba criando 3 de los hijos que estaba teniendo su hija abajo. Sin sospechar nada. Ahora, todo el barrio, toda la calle, todo el vecindario, y veían que algo extraño estaba sucediendo y el por qué esa hija cada 2 por 3 dejaba un hijo en la calle para que lo cuidara. Algo no cuadraba. A la única que sí que le cuadraba era la madre. Los años iban pasando y el último hijo que tuvo Elizabeth fue Félix. Y mientras tanto, los 2 primeros hijos, que ya tenían 19 y 20 años, estaban muy débiles. Estaban cada 2 por 3 enfermando. Kerstin, el primer hijo, estaba muy mal. Y ella pidió, rogó, por favor, que se lo llevara a un hospital. No sé cómo consiguió convencerlo, pero después de 24 años, él accedió. Ahí fue cuando Elizabeth fue astuta. Metió en el bolsillo del pantalón una pequeña nota, en la que decía que era la chica desaparecida en 1984. Y entonces las enfermeras se dieron cuenta de esta nota que traía en la ropa. Enseguida avisaron a las autoridades y empezaron a buscar a Elizabeth. Esto fue noticia mundial. Todos los telediarios abrían con Elizabeth. Y la misma Elizabeth, en el sótano, con el televisor que le había puesto su padre, vio que la estaban buscando. Su padre no se había dado cuenta todavía, así que ella tenía que tramar el siguiente plan: su escapada.
Nuevamente no sé cómo llegó a convencer al padre de esto, pero lo consiguió. Ahí fue cuando ella se puso en contacto con las autoridades y enseguida detuvieron a Joseph. Cuando el hijo salió del coma y se reunió con la madre y con los otros dos hermanos, se reunieron por primera vez con sus hermanos que estaban viviendo arriba, todos juntos. El padre fue condenado a cadena perpetua y a vigilancia psicológica. Le cayeron los delitos de incesto, esclavitud, homicidio y secuestro. En mayo del 2009 él se declaró culpable de todos estos cargos. En 2010 un periodista lo entrevistó en la cárcel y le preguntó: Joseph, ¿te arrepientes de todo lo que hiciste? Y su respuesta fue: esto prefiero no hablar. Lo que había entre Elizabeth y yo era amor. Elizabeth y sus hijos se han cambiado el nombre y hay leyes estrictas para preservar su identidad. También se sabe que vive en una pequeña aldea de Austria, pero no se puede saber dónde. Joseph fue apodado el monstruo de Amstetten. Hoy en día, en 2024, la justicia austriaca, teniendo él 89 años, habiendo cumplido 15 años de prisión, están estudiando excarcelarlo por temas de salud. Pocos años me parece a mí, cuando su propia hija estuvo 24 años abajo. Creo que os podéis imaginar lo que pienso de cómo podría ser su final. Una historia escalofriante que han hecho algunos reportajes, algunos documentales y alguna película basada en esta historia. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, comenta, compártelo por todas tus redes, suscríbete a mi canal y no te olvides de darle a la campanita, así el siguiente vídeo no se te olvida. Gracias por llegar hasta aquí, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.